Hola, ya que estamos, bueno, les muestro. Esta había sido la primera clase, ¿sí? Habíamos terminado ahí, ¿sí? Y en la segunda clase hicimos esta parte de acá y la de disminución, ¿sí? Esta es mini, pero ustedes tienen que tratar que quede un espacio doblado a la mitad entre cada lado. Puede ser de 4 centímetros, 3 centímetros, ustedes vean más o menos dónde lo quieren, ¿sí? Bueno, entonces, una vez que tenemos esto, vamos a hacer esta parte de acá, ¿sí? Entonces se hace separado y después se cose. Así que vamos a arrancar. Lo que vamos a hacer es contar más o menos cuántos puntos entraría, pero tiene que ser número par. Entonces yo pensaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ponele 14 y lo amontonamos, ¿sí? ¿Sí? De nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bueno, vamos a hacer 12. Me va justo. ¿Sí? Vamos a hacer 12. Entonces, lo que hacemos es, le dejo esto de este lado, ¿sí? Con otro color, con el mismo, con el que quieran, vamos a levantar 12 cadenas. Es súper importante que sea múltiplo de 2, ¿sí? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Recuerden que nunca cambiamos la aguja, ¿sí? 12. Entonces, levanto las dos cadenas de subida y en el mismo punto hago una vareta. Acá no importa, hay un pelo ahí, acá no importa que quede la espiguita prolijo porque como lo vamos a coser, no importa. Entonces, acá tenemos el primer punto, ¿sí? Yo les hice un diagrama, pero realmente les pido perdón porque no sé si se va a entender. Bueno, la cuestión es que ustedes, de la cantidad de puntos que hicieron, ¿sí? van a separar 6 del medio. Es decir, yo tengo 12, ¿sí? 12 menos 6, 6. Entonces, por cada lado me tienen que quedar 3 cadenas. 1, 2, 3. 1, 2, 3 y los próximos van a ser los que vamos a hacer las disminuciones. Si ustedes tienen, por ejemplo, 36, 60 puntos, si ustedes tienen 60, van a ser 60 menos 6, ¿sí? Es 54 dividido 2, quedaría 27 puntos, si no me equivoco, de cada lado. Entonces ustedes van a marcar y con un marcador de puntos, por ejemplo yo, serían 3. 1, 2, 3, con un marcador de puntos. Bueno, yo no hace ni siquiera falta porque tengo poquitos puntos. Pero ustedes van a marcar, por ejemplo, los 27 puntos, un marcador de este lado. 27 puntos de acá para acá, otro marcador de este lado. ¿Sí? Entonces ustedes no se van a equivocar. Entonces, vamos a hacer la primera hilera, ¿sí? Las primeras 3 hileras son comunes, ¿sí? Yo les voy a mostrar cómo ustedes tienen que agarrar porque a mí la primera vez que lo hice se me iba agrandando el tejido en vez de quedarme recto. Yo les voy a mostrar cómo tienen que hacer para que quede recto, ¿sí? Los truquitos, digamos. Y después viene la parte calada, que van a repetir estas 2 hileras y también les voy a dar el secreto para que no aumentar puntos. ¿Por qué? Porque yo ahora tengo poco, pero cuando lo hice en la parte mía, digamos, la original, también tuve problema que no me cuadraban los puntos para que quede recto y no ir aumentando puntos. Entonces, así lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces, en el primer punto, como ya les mostré, vamos a hacer un aumento, ¿sí? Estamos en esta parte, ¿sí? Levantamos las 2 cadenas, hacemos un aumento. ¿Ves? Las 2 cadenas cuentan como un punto. Hacemos un aumento, hacemos vareta por punto, ¿sí? Hasta llegar a las 6 del medio. En mi caso eran en total 3, ¿sí? Ahí. ¿Sí? Tengo 3 puntos. 1, 2, 3, ¿sí? Sin contar el aumento este, ¿no? Porque salen de la misma cadena. ¿Sí? 3 puntos de base. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, atención, ustedes van a hacer el aumento de la punta y puntos vareta por punto de base hasta llegar a su marcador, ¿sí? Entonces, yo les había dicho que tenían que separar
6 puntos. Entonces, en el primero vamos a hacer una vareta en disminución, o sea, 2 varetas que disminuyen, ¿sí? Entonces, paso, cierro y cierro los dos. Ahora bien, estos 2 puntos que le siguen, ¿sí? Fíjense que este es parte de este. Los 2 puntos que le siguen lo vamos a saltear y en el que sigue vamos a volver a hacer una disminución, ¿sí? O sea, es todo lo salteo, en la que sigue hacemos disminución, ¿sí? Y ahí me va a quedar, ¿sí? Esto va a hacer que justamente se vaya poniendo, ¿ves? Para ahí. Bueno, entonces ahora sigo haciendo varetas hasta llegar a la punta, ¿sí? En mi caso son 3. Una. Ustedes van a seguir haciendo todas las varetas hasta llegar a la punta. ¿Sí? 1, 2 y 3. Y en el último aumento, es decir, otra vareta más en el mismo punto. Entonces nos quedaría igual. Nos quedan, si ustedes cuentan, nos tiene que quedar la misma cantidad de puntos de un lado que del otro, ¿sí? Si quieren tomarse el tiempo y hacerlo, si no, el único detalle es la parte del medio, ¿sí? Que tienen que separar esos 6 puntos y en las puntas va aumento, ¿sí? Ahora bien, nosotros terminamos esta vuelta en azul. Vamos a levantar 2 cadenas, como si fuese un primer punto, ¿sí? Giramos el tejido y hacemos en el mismo punto una vareta, ¿sí? Y ahora lo mismo, vamos a seguir haciendo. Si quieren poner marcador, ponen marcador, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es tejer sobre estas dos, ¿sí? ¿Sí? Sobre acá, estos dos del medio los salteamos y vamos a tejer sobre este y este. ¿Por qué vamos a tener la misma cantidad de puntos? Porque hicimos el aumento en la punta. Entonces, si ustedes se ponen a contar es 1, miren, 2 y 3. Y tengo la misma cantidad de puntos. Y ahora, sobre esos dos que hicieron, salteamos esos dos y hacemos una disminución en este. Fíjense porque las 3 primeras vueltas, ¿sí? Van a ser distintas una con otra, ¿sí? Porque fíjense, ahí cerramos. Fíjense que en la primera dejamos estas dos, hicimos 2 disminuciones. Ya en esta hacemos una disminución, ¿sí? Ay, acá le erré. Perdón. Porque este hay que dejarlo, si quieren márquelo, este del medio. Estos dos que habíamos hecho disminución hay que dejarla de lado. Y yo colgué en ese en vez de en esta. Presten atención nomás porque son estas 3 vueltas, después las otras yo les voy a mostrar cómo se hace y van a ser repetitivas, ¿sí? Entonces salteo los 2 puntos del medio y en el que sigue hago la disminución. Y ahora me tendrían que quedar 3 puntos de base y el aumento al final. Fíjense, 1, 2, 3, más el aumento, ¿sí? 3 y en el mismo punto hacemos el aumento. ¿Sí? Ahí ya terminada el hilado, ¿ven? Después nosotros lo unimos y va a quedar ahí, muy lindo. Bueno, ahora vamos con la vuelta en anaranjado, ¿sí? Fíjense que nosotros acá habíamos dejado estos dos de base, ¿sí? ¿Sí? Ahora nosotros vamos a dejar solamente este punto de base, salteado, ¿sí? Y ya después cambia estas 2 vueltas que la vamos a repetir, que para que ustedes no fallen tienen sus secretos, ¿sí? Perdón por el gráfico, te juro que lo intenté varias veces. Y estoy teniendo problemas con Canva, entonces no pude hacer el gráfico ahí para ponerlo tipo como sticker. Así que giramos el tejido, ¿sí? Levantamos 2 cadenas, giramos el tejido, nuevamente aumento, ¿sí? En el principio y ahora nuevamente vamos a seguir tejiendo varetas por todos lados hasta llegar a este punto, ¿sí? Donde habíamos hecho la disminución y lo que vamos a hacer es trabajar en las 2 del costadito, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren ir contando los puntos para que no se les vaya, no hay problema,
¿sí? Bueno, ahí ya llegué, en ese y en ese tengo que hacer la disminución. Así que hacemos ahí. Y disminuimos. Bueno, ahora seguimos con los 3 puntos de base y el aumento final. Y acá terminaríamos, acá si quieren pueden hacer cambio de color. Yo por practicidad, lo ideal sería que hagan las 3 hileras y después hagan cambio de color. Pero bueno, ustedes, yo le voy a seguir haciendo el mismo color para no enredarlas. Bueno, acá fíjense que hice los 3 y en el último el aumento. Y ahora esta es la parte complicada para no errarle, ¿sí? Nosotros acá ya hicimos estas 3 hileras, ¿sí? Que van a ser las de un mismo color. Ahora vamos a hacer estas, que son las que vamos a repetir hasta finalizar el largo que querramos darle, ¿sí? Vayan probándosela, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, nosotros terminamos acá, levantamos 3 cadenas, 1, 2, 3, que van a ser como si fuese una vareta y una cadena. Y en el mismo punto, fíjense, en el mismo punto vamos a hacer una vareta. ¿Estamos? ¿Por qué les digo? Porque no se fíen en que van a ser iguales. Son distintas las dos vueltas. Fíjense que acá no tengo los dos que cierran en el mismo lado, ¿sí? Y lo mismo para el otro. Entonces, esto es súper importante. Si quieren hacerle captura, háganle captura y lo van viendo, ¿sí? Entonces, una vez que hicimos las 3 cadenas de inicio y la vareta en el mismo punto, vamos a hacer una cadena, salteamos, ¿sí? Un punto y hacemos una vareta en el otro. Y van a seguir haciendo, en este caso, vareta, cadena, salteándose un punto de base, ¿sí? Yo, casualidad que yo ya estaría, digamos, porque ya me llegaría a la parte del medio, ¿sí? Entonces, en esta primera hilera lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una disminución en esas dos del costadito, ¿sí? O sea, ustedes van a ir haciendo vareta, cadena, vareta, cadena, vareta, cadena, hasta que vean que quedan los 3 puntos del medio, ¿sí? Entonces ahí hacemos disminución, ¿sí? De vareta, salteando ese puntito. Perdón. Es importante que después de la vareta, antes de hacer la disminución, hagan una cadena, ¿sí? Y ahí recién hace la disminución, ¿sí? Entonces terminan de hacer la disminución, hacen una cadena al aire y siguen, en este caso nos saltean el primer punto, ¿sí? ¿Ven cómo queda? Y ahí sí hacen cadena, saltean punto de base y en el siguiente hacen la vareta. ¿Ven cómo me quedó? ¿Sí? Entonces, fíjense, si yo tendría que contar, tendría 1, 2, 3, ¿sí? Traten siempre de 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y ahí me faltaría, acá le erré. A ver. 1, salteo 1 en el otro. Perdón, chicas, perdón. Ven que en el último no tengo, hago la cadena, pero no cuenta como punto. Bueno, vayan viendo eso. Cosas que pasan. Bueno, ¿ven? Ahí tengo 1, 2, 3 y 4. Acuérdense que estas dos cadenitas de la punta no cuentan como punto, ¿sí? Ustedes tienen que acordarse de esto, ¿sí? ¿Sí? Cómo empieza y cómo termina. Ahora bien, levantamos dos cadenas. Fíjense que en esta no tenemos cadena que en la mitad, ¿sí? Levantamos dos cadenas, giramos el tejido y un aumento en el primer punto, ¿sí? Sin cadena. Fíjense que no tiene cadena. A ver si ve bien. No tiene cadena. Ahora sí, salteamos una cadena, ¿sí? Nos tiene que coincidir. Y esto es simple porque nos tiene que coincidir justamente. Y acá va a estar la diferencia. Acá nosotros habíamos hecho cadena y disminución. ¿Ves? Cadena, disminución, cadena. ¿Sí? Y en esta no vamos a hacer todo esto. Vamos a hacer simplemente una cadena. Y después vamos a repetir. ¿Sí?
repetir esta hilera y esta hilera. Así que les recomiendo que hagan captura de pantalla. Entonces, yo acá simplemente voy a hacer una cadena, ¿sí? Como una cadena acá, una vareta acá, ¿ves? Y acá donde está esa disminución, simplemente vamos a hacer una cadena y vamos a picar donde estaba la vareta. ¿Sí? ¿Se entendió? Tiene que quedar así. Ahora hacemos cadena nuevamente, ¿sí? Salteamos ese, ponemos en este, ¿sí? Cadena nuevamente y en el final, ¿sí? El aumento. Voy a hacer estas dos hileras, vamos a repetirla una vez más para que ustedes vean, ¿sí? Yo sé que se está haciendo largo el video, pero quiero que quede bien entendido, ¿sí? Ahora hicimos esta hilera, ¿sí? Y ahora vamos a repetir esta. ¿Cómo sé yo si dejo el tejido, por ejemplo, y sigo en otro momento? Ustedes se tienen que fijar ese. Si terminamos en la cadenita, van a tener que hacer la hilera de disminución. Y viceversa, ¿sí? Entonces, como yo sé que terminé en la del medio con la cadenita, ahora simplemente volvemos a repetir esta que son 3 cadenas, giro de tejido, vareta en el mismo, ¿sí? Recuerden que estamos haciendo la hilera verde, ¿sí? Así que ahí me dice que tengo que hacer cadena, vareta, salteando un punto de base. Salteando un punto de base, en este vamos a hacer, ¿ven? Tienen que empezar a coincidir. Acá ya tengo 1, 2, 3. 1, 1, 2, para. Chicos, me estoy enredando. Perdón. Ustedes simplemente fíjense que tiene que coincidir con la parte de abajo. Entonces acá estaba mi error. ¿Sí? Cadena, vuelvo. ¿Entienden lo que hice? Había algo que no me cerraba y le cuento. ¿Ves? Me dan los 4 puntos. Entonces ahora, acuérdense, en la hilera que hacemos la disminución va una cadenita en el medio, ¿sí? Así que hacemos cadenita, en el medio no. Hacemos la disminución, salteamos este, ¿ven? Salteamos la cadenita del medio y hacemos una cadena y seguimos, ¿sí? Con con los puntos, ¿sí? Cadena, de nuevo, seguimos acá, ¿sí? O sea, 1, 2, 3, cadena y hacemos la parte del... Yo me acuerdo cuando lo hice, qué manera de tejer y destejer. Bueno, si ustedes la tienen clara, y si no, cuenten por las dudas. ¿Ves? En este caso sería 1, 2, 3, 4. Acuérdense que la última no cuenta. Entonces tengo la totalidad de puntos. Entonces, en la hilera roja, no hay que hacer las 3 cadenas como acá. Levanto 2, una vareta en el mismo. ¿Sí? Y fíjense que sigue la cadena, sigue cadena. Eso es lo que pueden hacer si están medio mareados. Tiene que concordar. Lo más importante es que vean en las puntas cómo hacer y en el medio. Después, si ustedes le erraron en algo, bueno, fíjense que vaya con la parte de abajo, ¿sí? Entonces, a mí me dio vareta, me da cadena de nuevo, ¿sí? Así que hago vareta acá. Y saben que como acá hicieron disminución, acá toca hacer simplemente una cadena y seguir con el otro punto, o sea, acá. ¿Se entiende? Y sigo cadena, copio la parte de abajo, ¿sí? Cadena, por más que acá no haya cadena, sabemos que es el final, ¿sí? Entonces fíjense que ustedes tienen, este sería 1, 1, 2, 3, 4, 3, y ahora tocaría la cuarta, ¿sí? Que es en el mismo punto. ¿Ven? Fíjense, yo tengo, ¿ven ahí? ¿Sí? Ahí sería la cadenita, son 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3,
Me faltaría la última. 4. ¿Sí? Y simplemente vamos a ir repitiendo, ¿sí? Una vez que llegamos a la altura que nosotros querramos, vamos a coserlo, ¿sí? Aquí. Y vamos a tener terminada la primera parte, ¿sí? ¿Se entendió? Cualquier cosa no duden en escribirme. Ahí le dejo en la descripción los links de mi Instagram, de mi LinkedIn. Me pueden escribir, no tengo drama, me encanta responderle. La semana que viene vamos a hacer esta parte de atrás, que es bastante sencilla, y los breteles, pero tienen que tener ya finalizado esto. Y vamos a trabajar de este lado. Así que bueno, muchas gracias.